decirlo, técnicamente hablando, esta es la primera vez que voy a dar un ejercicio de diseño. Generalmente yo no hice diseño porque el diseño, ya, vamos a decirlo, no es un solo camino, no es una sola manera de resolver, son muchas maneras. Entonces, una de las cosas que no quiero es que simplemente ustedes se enfrasquen en un solo procedimiento. La idea es que ustedes analicen, piensen y, por supuesto, establezcan cómo debería ser su diseño al respecto. ¿Ya? Pero bueno, ya que vamos a decirlo, tienen ciertas dudas, vamos a explicar entonces un ejercicio, pero ya saben, ¿ya? No es un solo camino, ¿ya? No es una solución. Yo les voy a mostrar una solución, pero recuerden, no es la única, ¿ya? Ya es cuestión de que ustedes razonen, piensen y definen, okay, cuál debería ser la solución para un problema de diseño. Y de hecho, ni siquiera está completo el problema, ya, pero bueno, vamos a ver qué hacer. Dice, el eje de transmisión que se muestra en la figura posee la siguiente condición de funcionamiento: potencia total transmitida 5 kW, velocidad del eje 1750 sentido horario. Elemento soportado, un piñón cilíndrico en B, aquí está, y una polea plana en D, ahí está también. Y ahí se muestra la configuración de lo que es el montaje. Entrada de potencia, motor eléctrico con enfoque directo, salida de potencia 4 kW a través del piñón cilíndrico y 1 kW a través de la correa plana. Recuerden, por favor, todo tiene que estar en equilibrio. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entran 5 kW, deben salir 5 kW. En este caso, 4 kW se van aquí y un solo kW se va en la correa. Ya veremos qué vamos a hacer con eso. Ya, dimensiones generales del eje, allí se demuestran la geometría particular, ya, en cuanto a longitudes, solamente aquí. Y aquí se les muestra, ya, vamos a decirlo, más detallado, pero si observan, no se les da valor numérico, ya, todo queda en función de una variable, en este caso es la variable D, ya. Para este tipo de problemas, esa debería ser más o menos la configuración. Ustedes en todo problema tienen que tratar de llevar todo a una sola variable, no pueden trabajar con 2, con 3, con 4 variables al mismo tiempo, ya. La idea es trabajar con una sola variable. Entonces, de acuerdo al problema que ustedes se les presente, ustedes determinarán cómo hacer para llevar todo a una sola variable, cómo dejar todo en función de una sola variable. ¿Ok? Para el elemento 1, finalmente se les da la configuración, pero entonces, esta es la configuración que vamos a tener. Fíjense entonces, no vamos a decirlo, se les da los diámetros de los ejes. Ya, implica entonces obviamente que el diseño tiene que ver con calcular ese diámetro. Ok. Tienen entonces las dimensiones y los radios de entalle, que lo necesitan para los cálculos también. Okay. Bueno. Aquí se les muestran ya las fuerzas aplicadas para lo que es el piñón cilíndrico. Ya. 3 fuerzas son las que se manejan para ese elemento de máquina: una WT, una tangencial, una radial y una axial. 3 cargas aplicadas en este punto. Allí se les da la magnitud. Por supuesto, aquí en el elemento 1 ustedes se les va a dar estos valores. Ya en el elemento 2, cuando ustedes ven engranajes, ustedes van a saber calcular esos valores. Ya, pero por ahora, el piñón, las fuerzas aplicadas, y fíjense que las fuerzas no están aplicadas directo sobre el eje. Ya, las fuerzas están excéntricas. ¿Ok? Tienen que tomar eso en cuenta a la hora de hacer los cálculos respectivos. De todas formas, aquí también está la vista y aquí se ven las cargas aplicadas, ya, tanto en la vista frontal como en la vista lateral. ¿Okay? Dice que para sujeción del piñón se utilizan chavetas cuadradas. Allí se les muestra lo que es las dimensiones de la chaveta y el concentrador reducido para los chaveteros. ¿Ya? Okay. En este caso se les da porque el chaveta, la configuración es muy particular, el concentrador es muy particular, se obtiene generalmente por medio de experimentos o experimentalmente. Ya, no hay tablas o gráficos como los otros concentradores de esfuerzo. Entonces, si son chaveteros, generalmente se les da el concentrador. O sea, nos van a dar todos los K. Para los chaveteros, sí. Okay. También dice que
para sujetar el piñón al eje se utiliza un anillo de retención. ¿Okay? Aquí está la ranura donde se aloja el anillo de retención. Para que este anillo simplemente para evitar que esto se desplace en esta dirección. ¿Ya? ¿Okay? Recuerden que la chaveta me evita es el desplazamiento rotacional. ¿Okay? Pero el anillo me evita el desplazamiento longitudinal. ¿Okay? Entonces el anillo de tensión se utiliza para eso, para sostener al piñón en su lugar, y por supuesto ya también tenemos lo que es la correa plana y la magnitud de las cargas aplicadas. Aquí también se le da lo que es la parte de polea, la fuerza, pero ya en el elemento 2 se van a aprender a calcular esa fuerza. Lo cierto es que hay una fuerza en un lado flojo y una fuerza en un lado tenso, y las magnitudes las tienen aquí. Se dice que esta polea va a estar unida al eje mediante un ajuste forzado, ya dibujo mecánico, que deben ser eso, y entonces para un ajuste forzado allí se le están también los concentradores de esfuerzo. Igual, ajuste forzado, el concentrador de esfuerzo no se obtiene en tablas, ya, mediante experimentos generalmente. ¿Okay? Para ajuste forzado también se le dan los concentrados. ¿Cuál sería la chaveta ahí, profesor? La vista de la chaveta. Esto que está acá. La ranurita. La chaveta está en el engranaje. Ya va. La chaveta es solamente esa ranurita chiquita. Sí, esa ranurita. Ok. Y ¿cómo que se llama eso? Lo que usted se cuento ahí, el anillo de retención. Es ese, ok. Y todo el elemento ese que está sujetando el elemento B, ¿eso es qué? Sí, todo eso. Un engranaje. Ah, ok. No, ese es el elemento B, pero lo que tiene en el medio, ¿qué será? El eje. Ah, ok. Pero como veo que tiene diferentes diámetros, pues. Sí, El eje tiene diferentes diámetros. Un eje escalonado. Exactamente, no es exactamente un eje escalonado, no es un eje de diámetro contrario. Ah, ok, listo. Bueno, entonces los concentradores para ajuste forzado también se les va a dar. Aquí dice que hay los cojinetes de mecánico. Cuando vean esto acá, ya dibujado un eje, estos son los apoyos, los cojinetes. Sí. Ya, generalmente todo eje tiene como mínimo dos apoyos, Claro. dos cojinetes. Entonces, en A y en C están los cojinetes, ¿ya? Y ahí se les muestra, por supuesto, la conexión. Perfecto. Y por supuesto, antes que se me olvide, cojinete que soporta la carga axial es cojinete en A. ¿Ok? Acuérdense por favor que aquí hay una carga axial, ¿ya? Y algo debe oponerse a esa carga axial para que exista el equilibrio. Recuerden, acción-reacción, ¿ya? Entonces, esta carga axial dice aquí que es resistida es por este cojinete. Implica entonces que desde aquí hasta acá el eje está sometido según la dirección a compresión. Profe, si la fuerza Y si tuviera, le hubiese dicho que este fuese lo que resiste la carga axial, tiene que ser atención. atención, exactamente. Pero ya va, profe, una pregunta. Porque va en esta dirección, entonces sentido contrario. Sí. Si la carga estuviera para el otro, apuntando para el otro lado en ese mismo punto, el cojinete resiste en C a compresión. Sí, en C sería compresión y en A sería atracción. Ah, ¿Ya? perfecto. Entonces, importante la ubicación relativa, ¿ya? De quién soporta y en qué dirección. Ok, material de fabricación, acero 6 mm valor caliente, superficie maquinada y condiciones de trabajo ambientales típicas. Ya, parte de los datos para lograr. Entonces, dice si el factor de diseño, que recuerden, estamos en la parte de diseño, utilizamos el factor de diseño, si no se les da como dato, ustedes lo seleccionan, ok, pero en este caso se les indica un factor de diseño mínimo que es de 3, y dadas las condiciones entonces se les pide calcular los diámetros que tiene ese eje de tracción. Ese es el problema entonces. Recuerden por favor, para el elemento 1, vamos a decirlo, son 3 variables básicas, o son dimensiones, o es material de fabricación, o son fuerzas aplicadas. ¿Ya? Una incógnita generalmente para los problemas de elementos de máquina 1. ¿Ya? Si por ejemplo a ustedes algún día se les dan
un problema con dos incógnitas, por ejemplo, material y dimensiones, ustedes deben fijar uno, siempre hay que fijar uno. Ya, ustedes pueden decir, bueno, no tengo el material, pero voy a suponer este material, un acero 1040 respectivo frío, y con eso calculan las dimensiones. Ya, y con los resultados ustedes determinarán, no, el diámetro me queda muy grande o no, me queda muy pequeño el diámetro. Ya, Claro. tengo que recalcular o rediseñar. Y se puede hacer al contrario, dando las dimensiones y calcular después calcular el material Exactamente, ¿cierto? exactamente. Es decir, como ustedes lo prefieran, no hay problema con eso. Ok, pero en este caso tenemos sus dimensiones, pero fíjense que se les dio material y se les dio también cargas aplicadas. Correcto. Ya, esas no son incógnitas. La incógnita entonces es los diámetros de eje. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver. Este entonces es un problema típico de diseño. Ok. Solución. Diseño preliminar. Recuerden, por favor, ustedes van a proponer aquí una posible solución, pero hasta que no calculen el último factor de seguridad, no es una solución definitiva. Ya, Una consideración. exactamente. Una consideración, vamos a decir un diseño preliminar. Para ese diseño preliminar siempre van a comenzar con carga estática. Recuerden, por favor, aquí en esta primera unidad es teoría de falla por carga estática y teoría de falla por carga de fatiga. ¿Okay? Para diseño se les recomienda utilizar carga estática como principio. Es decir, que ustedes van a dimensionar el eje considerando carga estática. ¿Por qué razón? Simplemente ya aplicando la ley del menor esfuerzo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque obviamente, si trabajamos con carga estática, estas son las posibles ecuaciones con las que vamos a trabajar. Ya, factor de seguridad, resistencia sobre el esfuerzo de un diésel, si es carga biaxial, este es el esfuerzo de un diésel, ya, para cortantes puros, para esfuerzos normales principales o para esfuerzos combinados. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones son más sencillas. Pero si de una vez yo comienzo a trabajar con fatiga, por ejemplo, si utilizo la ecuación de Herbert, fíjense que tengo esfuerzos alternantes, esfuerzo medio, resistencia a la fatiga y el esfuerzo último del material. Entonces, ya tengo que trabajar con este concepto, pero resulta que, por ejemplo, si es diseño, ya, y estoy calculando el diámetro del eje, este valor no lo puedo obtener directamente. ¿Por qué? Porque caso B, acuérdense el factor de tamaño, depende del diámetro del eje. Me va a quedar entonces como una incógnita. Ya tengo entonces allí una variable que no puedo resolver. Igual cuando yo hago el cálculo de los esfuerzos, recuerden, máximo, mínimo, medio, alternante. Ya. Entonces yo cuando intento dejar todo eso en función del diámetro, ya las ecuaciones se complican extraordinariamente. Ya. Profe, ¿y en análisis no pasa eso? No vale la pena, ya, vamos a decirlo, que comencemos con fatiga. Ya. Comenzamos entonces con carga estática, que es más fácil, obtengo un resultado preliminar y después simplemente, que es lo que me indica la solución del problema, que analice después con fatiga. Porque recuerden, con carga estática yo tengo el diámetro, pero ahora yo voy a determinar con fatiga cuál es el factor de seguridad. Me da cercano a 3, entonces la solución es de 4. Me da lejos o cerca, bueno, entonces ahí tengo que ajustar ese diámetro. Pero ya tengo un punto de partida, no estoy comenzando a ciegas. Ya, claro. Recuerden que, como les dije, diseño ya tienen un tipo de soluciones. Una solución del problema simplemente puede ser que yo soy un diámetro. Yo digo, bueno, voy a trabajar con un diámetro de 30, calculo todo con el diámetro de 30 y veo qué es lo que entra. Ya. Me da por encima, muy por encima de 30, o sea, no me sirve 30, voy a tener que bajarlo a 28 o a 25 o a 22. Ya. Entonces, por tanteo puede ser una solución. ¿Okay? Pero, vamos a decirlo, no sería, vamos a decirlo, aplicar ingeniería. Ya. Okay, te aplican un poquito de ingeniería. Y el que aplica un poquito de ingeniería es tratar de resolver las ecuaciones, ¿ya? De tal forma que me quede un sistema de ecuaciones para poder obtener el diámetro. ¿Ya? Esa es la idea.
Entonces, para todos los problemas, trabajen con carga estática primero. Ya. No olvídense de fatiga por ahora. Ya. Carga estática. Mucho más fácil lo que es la resolución del problema del diseño. Profe, en el caso del análisis no pasa eso, ¿verdad? Claro que no. Porque ya en análisis ya- te tienen todos los datos. Exacto. Y nada más tenemos que, por ejemplo, en ese caso, Calcular factor de seguridad para carga estática y factor de seguridad para fatiga. para fatiga, pero por ejemplo, si es biaxial, tachamos algunos Exactamente. Exactamente. Dependiendo de la condición de carga. de la condición de carga Sí. y nada más trabajamos con el cortante y con el normal que nos estén dando en el eje respectivo. Más nada. Exactamente. Bueno. Ok. Bueno. Por supuesto, ustedes antes de establecer las condiciones de carga estática hay que ver si el material es dúctil, si el material es frágil, cuáles son las cargas aplicadas, etcétera, etcétera. Ya, vamos a comenzar con el material de ley. Ya, recuerden por favor, se les da la configuración y se les da como dato el material. Acero 2020 rolado en caliente. En la guía, acuérdense por favor, ustedes tienen todas las dimensiones, ¿ok? El material que tanto del problema, ya, por favor entonces ustedes lean bien los problemas, ¿ok? Y saquen todos los datos que puedan tener allí, directos o indirectos, ya. Pero entonces el material era dato del problema, ¿ok? Derecho indispensable para poder resolver el diseño, ¿ok? Si van a las tablas, ya, la deformación de la probeta utilizada para los ensayos de tracción ya tiene una elongación del 25%. Recuerden por favor, eso aparece en las tablas. Ya, resistencia a la fluencia, resistencia última, elongación en los pulgadas y la dureza Brinell estimada. ¿Ok? En este caso la elongación ya en los pulgadas del 25%. Profe, el material tiene que ser mayor al 25% para asumir un material. 5%. Ok. Como la deformación es mayor a 5%, entonces se considera que el material es dúctil o que su comportamiento es dúctil. Recuerden por favor, más ciencia de los materiales, materiales de ingeniería. A ver si consigo esta cosa aquí. Para materiales dúctiles, esta es la gráfica del comportamiento para el ensayo típico de tracción, ¿ya? Y siempre la elongación entre los materiales dúctiles es mayor o igual a 5%, mientras que para material frágil, este es su comportamiento ante un ensayo simple de tracción y su elongación siempre es menor al 5%. ¿Ok? Entonces, esto es lo que define si el material es dúctil o es frágil. ¿Ya? Simplemente la elongación en la probeta normalizada. No hay mayor ciencia con esto entonces. Pero siempre ustedes deben chequearlo, ¿ya? Porque recuerden un acero, dependiendo del tratamiento térmico, puede ser dúctil o puede ser frágil. ¿Ok? Eso lo tenemos que calcular, ¿verdad, profe? ¿Qué cosa? La elongación. No, No, eso aparece en las tablas. Acuérdense como le dije, ¿ya? En las tablas aparece. Sí, ¿Ya? pero- No, estos todos los que están acá son dúctiles, ¿ya? ¿Ok? O sea, pero Pero hay unos que depende del tratamiento térmico y de los elementos, las aleaciones, puede ser frágil. ¿Ya? Ok, entonces ya sabemos que un material dúctil implica que las teorías de falla que vamos a aplicar es para materiales dúctiles. Ya, eso es lo que definimos. Tipo de carga, obviamente tenemos las condiciones de carga aplicadas, ya vamos a decirlo, el isométrico, con las cargas tanto del engrane como con las cargas de la polea. Observamos entonces ya que sobre el eje actúan cargas axiales, aquí está la carga axial y su contraparte, cargas flexionantes, cargas torsionantes, ya obviamente ya las cargas torsionantes generan momentos torsores y las cargas flexionantes originan momentos flectores. Entonces obviamente aquí tenemos condición de carga combinada, ya carga combinada para lo que es un material dúctil. Recuerden por favor, carga combinada simplemente cuando se aplican dos o más cargas ya a un mismo elemento de máquina, no necesariamente el mismo punto, ya, pero si se aplican más de un tipo de carga. ¿Ok? Entonces implica que cuando vayamos a utilizar las teorías de falla tenemos que trabajar con el procedimiento para carga combinada. ¿Ya?
que ya se lo deben saber de memoria. Profe, para análisis. en el primer ejercicio de análisis que usted explicó, había carga combinada, ¿verdad? Sí. Porque había una carga axial, había un torque y había un momento que se generaba. Porque usted explicaba que era, él decía que era estática básica. Se generaba en el centro del material, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Ok. Recuerden que, como les dije, hay un procedimiento básico para lo que es carga combinada y material dúctil. Y ese procedimiento, si se quiere, es el estándar y es el que ustedes deberían seguir paso a paso para resolver todos los problemas, tanto de análisis como de diseño. ¿Okay? Ok. Bueno, primer paso, calcular los esfuerzos. Por favor, vuelvo y repito, esto es el procedimiento. Ya, se les recomienda seguirlo paso a paso. ¿Ok? Para, vamos a decirlo, mayor organización y mejor control de los cálculos que ustedes van a efectuar, sobre todo para la parte de diseño. ¿Ok? Recuerden, por favor, tenemos una carga, la idea es que calculen los esfuerzos que me generan cada una de las cargas aplicadas. Eso es lo que se hace en el paso número 1, calcular los esfuerzos. ¿Ya? Y por supuesto, se desprecian los portantes directos, los portantes por flexión y el peso del elemento. ¿Ya? Así se les dé como dato, o así se puedan calcular estos. No lo calculen. Portante directo, portante por flexión y peso del elemento. No hace falta. Ok. Por supuesto, para calcular los esfuerzos nosotros necesitamos ubicar las secciones críticas y los puntos críticos. ¿Ya? Por favor, recuerden eso siempre. ¿Ya? Deben obtener estas ubicaciones en el elemento, cuál es la sección crítica, y en la sección crítica cuál o cuáles son los puntos críticos. Siempre deben utilizar o ubicar secciones críticas y puntos críticos. En ese caso, profe, lo asumimos atención. Entonces, El punto crítico. Pero que está ahí transformando ya con MISE, ¿ok? bueno, exactamente. Depende de qué carga esté mirando. Porque si está mirando solo carga axial, sí, obviamente, ya, dada la dirección de la carga axial y dado que es un desplazamiento, la carga axial va a estirar el elemento, entonces el elemento está a tracción. Cualquier punto que yo tome en esta sección transversal, todo me va a generar un esfuerzo a tensión o a tracción, como quieras llamar. Ya, cualquier punto. Y va a tener la misma magnitud, acuérdense de eso. Porque recuerden que para una carga axial es fuerza sobre área. Ya, la fuerza distribuida en un área, distribuida de manera uniforme. ¿Y el portante? ¿Cuál es el portante? Portante. Producido por esta carga. Porque recuerden, tienen que indicarle qué y cómo. El portante, ¿cuál portante? ¿Producido por la carga o producido por el torque? Portante producido por el torque, profe. Okay. Bueno, en este caso recuerden que cuando más nos alejamos del centro, mayor es el esfuerzo de torsión. ¿Ya? Porque recuerden que es fuerza por brazo. Entonces obviamente en la periferia o en la superficie externa es donde se da el mayor momento, el mayor esfuerzo portante, el mayor esfuerzo portante. ¿Ya? Okay. Implica entonces que considerando ya torsión es en la superficie de esta barra donde está el cortante máximo. Posible punto crítico. ¿Ya? Okay. Recuerden por favor, la carga axial, el esfuerzo por la carga axial es igual en cualquier punto, Claro. incluyendo en la superficie. Pero el cortante, el esfuerzo cortante, ya que es mayor cuando tiene su máximo en la superficie. ¿Ya? Para eso. Ahora, esto me origina un cortante directo, pero recuerden el cortante directo se desprecia. ¿Ya? Ajá. No me interesa. Ya. Para los cálculos. Ok.
Entonces, dada la configuración respectiva, ya, y dado que tenemos cargas combinadas, deben utilizar los diagramas de carga. Ya, recuerden que los diagramas de carga me permiten visualizar de manera directa dónde está la posible sección crítica y dónde está el posible punto crítico. Ya, ok. Recuerden que esto es sólido 1 o 2, no problema. Ya, lo cierto es que dado el diagrama de las cargas aplicadas, ustedes pueden definir las secciones críticas y de acuerdo a las cargas aplicadas y esa sección crítica, definir dónde están ubicados los puntos críticos. Ya, así es sencillo. Ahí nos falta un torque, profe, Enorme. en el otro eje. ¿En cuál es? En este. Sí. Pero que recuerden que estos son planos, no ejes. ¿Ok? Exacto. Ajá. Plano XY, plano XZ. ¿Ya? Si yo dibujo el torque acá, ¿ok? Lo mismo va a suceder acá, entonces no necesito volver a dibujarlo. Claro que si ustedes lo dibujan, no hay problema. Ya, si yo dibujo esto acá, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero se sobreentiende que el torque que está siendo aplicado aquí es el mismo torque que está siendo aplicado acá. ¿Ya? Queda el mismo diagrama, sin cambio aparente. ¿Ya? Sin cambio. Ok, para esa condición. Por eso no se dibuja acá, o yo no lo dibujo acá, no tengo que repetir. Ok. Pero si para ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo, no pueden. Pero esto, ¿ok? El torque es lo mismo. Porque recuerden que el torque, vamos a decirlo, es circunferencial. Es decir, es el mismo valor en cualquier plano. ¿Ya? Que yo mire. Miro en este plano, el torque es esto. Miro en este plano, el torque es esto. ¿Ya? En cambio, las fuerzas puntuales sí son fuerzas que van en una dirección definida. ¿Ya? Y por lo tanto en un plano definido. Esto profe, pero hacer esos diagramas nos va a llevar tiempo, profe. Sí, Usted no pero, lo- Usted no nos para va. eso se los dejo, para que dicen en su casa. Le- No hay el examen, Profe, no se en clase. No nos va a hacer un examen de diseño, porque en eso yo me tardé como 3 horas. Recuerden por favor que yo les había dicho que aquí Sí. problemas de análisis, De análisis. Ok. Gracias a Dios. no de diseño en sí. Yo les doy todo, incluso hasta los diagramas. Ya. Ok. Porque a mí no me interesa que ustedes apliquen, no me interesa el valor sólido, Sólido. me interesa el valor es elemento. Ya. Ok. Entonces, diagrama necesario hacer. Ok. Fuerzas aplicadas entonces, esta es la configuración general del eje en forma de eje isométrico. Aquí está por supuesto las cargas aplicadas en la imagen y esto que están acá son las cargas en el cojinete. Lástima que no se vea bien, pero bueno, ahí se veía el isométrico, ya, con la que tanto en el grano como en la polea. Ok. Por supuesto, yo trabajo esto, vamos haciendo simplemente flechas y planos. Ok. Lo mismo que estaba anteriormente es lo mismo que tenemos acá. Ya. Solamente que el eje lo sustituye por una línea. Ya, simplemente. Pero coloco las cargas y coloco toda la carga aplicada y coloco las dimensiones que requiero para la realización de los diagramas. Porque si se fijaron en el enunciado, no está el diagrama. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacerlo yo. Es lo mismo que van a hacer ustedes también, por cierto. Ya. Entonces, desde el eje hasta la fuerza axial hay una distancia que es R sub B, que es el radio del piñón. Ya. Desde el eje hasta la aplicación de la fuerza en la polea hay una distancia que es el radio de la polea en el punto D. ¿Okay? Tengo un torque aquí, tengo un torque acá y tengo el torque del motor. Recuerden por favor, ya, torque de entrada al motor, ya, una parte sale por el grane, otra parte sale por la polea. Por eso van en sentido contrario, porque recuerden el sistema está de equilibrio. Ya, lo que entra es igual a lo que sale. Ya, y así debería cumplirse. Ok, esta es la geometría entonces. Ya, recuerden por favor. Vamos a verlo. Esto ya sale de lo que son el enunciado del problema, la ubicación de las cargas, la dirección de las cargas aplicadas. Ya,
Hay que tener cuidado con la dirección de la carga aplicada, ¿ok? Porque recuerden, esta carga va en esta dirección, pero si ustedes la colocan al revés, ya cambia completamente el problema. Es otro problema que están resolviendo. Así que deben tener cuidado con las direcciones de las cargas aplicadas. ¿Ya? Entonces, para el piñón, esas son las direcciones de las cargas aplicadas. Perfecto. Por supuesto, yo no necesariamente les tengo que dar esto, pero con darles esto, ustedes interpretan, analizan y definen las direcciones. ¿Ok? E incluso, si se fijan, ya, aquí hasta coloco las referencias. Ya, X, Y y Z saliendo, ya, y aquí Y, Z y X entrando, ya, según la simbología básica. ¿Ok? Entonces, con base a esto, estas son las direcciones que tiene la fuerza, ya, aplicada en esto. Ok. Y respecto a lo que es la polea, entonces el mismo asunto. Se les da ya la configuración, se les da la polea, las direcciones de las cargas aplicadas en plano respectivo, y eso es lo que tienen que interpretar. Y al final, esto es el resultado. ¿Ya? La dirección y ubicación de las cargas en la polea. Ok. Y por supuesto, esto que está acá, ya, el dimensionamiento básico del eje. De la forma, recuerden por favor, se les dio como dato. ¿Ya? Lo mismo que está aquí entonces, se supone que es lo mismo que está aquí. Ok. R sub B, el radio es igual al diámetro del piñón entre 2. El diámetro del piñón es 80. ¿De dónde salió ese 80? Simplemente de los datos del problema. Ya, ahí, vamos a decirlo, no está escrito, pero sí está en los planos. Acuérdense por favor, lo mecánico, lectura e interpretación del plano mecánico. Ya, en este caso, la variable que me interesaba, el diámetro del piñón, aquí está acomodado. Ya, ese es el diámetro con el que van a trabajar entonces. Bueno, sustituyo y el diámetro, entonces R sub D me da 40. R sub D es simplemente el diámetro de la polea entre 2, el diámetro de la polea es 130, igual dato del problema. Ya. Entonces, por favor, para los problemas que se les dio, ya, ubiquen bien cuáles son los datos que se les da. Si se les da una figura, bueno, vean qué datos o qué, vamos a decir, los variables hay en esa figura. Ya. Sustituyo y ese radio me da 65 milímetros. Recuerden por favor, trabajamos con el sistema inglés o con el sistema métrico. En este caso el problema es netamente en el sistema métrico. Ya, trabajar con un solo sistema de una central. ¿Okay? Bueno. Total entonces, ya una vez definida la fuerza, una vez definida los radios, tanto en la polea como en el tanto en el como en la polea, ya, ahora lo que hago es trasladar la fuerza hacia el centro, hacia el eje vamos a decirlo, el eje de simetría del eje de transmisión. Ya, recuerden por favor, por si acaso, que tenemos memoria corta, esto es lo que tenemos antes, ya, las cargas excéntricas, es decir, fuera ya, o no ubicadas en el eje de rotación, pero esa configuración no me interesa llevar todo hacia el eje de rotación. Al llevar otro eje de rotación, este es el resultado que obtengo. Por favor, recuerden, fuerza y efecto. Ya. Con la carga tangencial y la radial no hay problema, no me genera ningún esfuerzo porque son fuerzas que van en la dirección o son perpendiculares a la eje de rotación. Pero la carga axial, ya, como estaba paralela al eje, cuando yo la traslado al eje me genera ya un momento flector. Que no se les olvide por favor la fuerza y su efecto. Ya, vamos a recordar otra vez ya la configuración anterior, si la tengo acá, para eso calculé yo se después, ya, para que cuando yo lleve esto hasta acá, coloque la fuerza y coloque el efecto, que es fuerza por brazo igual un momento total. Ok. Ok.
Igual, esta que está acá simplemente es la resultante de las dos cargas aplicadas en la polea llevadas al eje de rotación. Ya, recuerden por favor, tenemos esta configuración, esta fuerza y esta fuerza. Ya, simplemente las llevo acá, pero como son fuerzas que van en una dirección, pues están en el mismo plano, las puedo simplemente sumar. Obtengo entonces una fuerza resultante. Ya, y es lo que se les presenta aquí. Entonces, por favor, esto es simplemente para la construcción de los diagramas. ¿Okay? Ya, es lo que deben hacer y es el procedimiento típico de lo que vieron en sólidos. O sea, todo eso lo tenemos que graficar, ¿verdad, bro? Es conveniente que lo grafiquen. Ok. ¿Ok? Bueno, ya tengo entonces todo esto, simplemente ahora me toca hacer los cálculos. La fuerza resultante es la fuerza del lado tenso más la fuerza del lado flojo de la polea. Ya habíamos establecido que la fuerza del lado tenso era 220 y en el lado flojo 136. Datos del problema. Ya, ahí está. Fuerza del lado F sub T 220, F sub F 136. Bueno, sustituyo, sumo, me da al final 356. El momento debido a la carga axial, la fuerza por el brazo, recuerden por favor, ecuación típica ya para el cálculo respectivo del esfuerzo aplicado, en este caso del momento efector, ya. W sual, la carga axial, 254.46. ¿De dónde sale esa carga axial? ¿De dónde sale? Del fuego. Entonces es importante, por favor, que ustedes establezcan cuáles son los datos que tienen. Ya. Recuerden que este es un día, estoy diseñando el eje con el diámetro. Cargas debo tenerlas todas. Material debo tenerlo también. Ya. Entonces con las cargas no hay problema. Debería tener todas las cargas. Bueno, y el radio era 40 que